Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 26 del mes de julio del año 2023. Un miércoles, señores, con mucha lluvia nuevamente. Está cayendo mucha agua en el Gran Santo Domingo y esa es una noticia satisfactoria. El agua sabe pagar sus daños cuando lo produce. Y la verdad es que a veces la naturaleza se manifiesta de una manera distinta en muchos lugares. Por eso es que dentro del béisbol hay una regla. Esa regla dice que los juegos se suspenden en el play. No importa que haya anunciado una vaguada, que llegue un ciclón. El deber de los directivos de los equipos, los managers y los jugadores, es ir al play. Y es allá donde las autoridades, en este caso el umpire, que son los que tienen el control del terreno de juego, entonces declaran la suspensión del juego. Y yo le digo esto porque ayer yo estaba aquí y tenía una agenda de trabajo muy apretada en el municipio de Santo Domingo Este. Cuando vi la cantidad de agua que cayó aquí, las calles inundadas, suspendí la actividad que tenía allá desde aquí y ríense. Cuando llego al municipio allá, Santo Domingo Este, no había caído una sola gota de agua. Una sola gota de agua no había caído allá. Y uno dice, caramba, pero míralo aquí. Esto es una decisión muy sabia que adoptan los umpires cuando dicen que los juegos se suspenden en el terreno de juego. Y precisamente hablando de suspensión, hay que decir que en los últimos días el suministro de energía eléctrica está siendo suspendido en muchos sectores. Y aunque básicamente se ha establecido que los apagones que hay ahora no son de carácter financiero, sino que más bien corresponden a averías porque en algunos lugares colapsan, pudiéramos decir, los transformadores, a veces por la sobrecarga que tienen. Ustedes saben, señores, que hay muchos sectores, sobre todo esos barrios populares, donde no todo el mundo tiene el servicio o el suministro de energía eléctrica regularizado. Entonces, las EDES van e instalan los contadores para un determinado grupo de personas, pero hay quienes utilizan ese sistema de manera irregular y se sobrecarga tanto una línea o las líneas del sistema que el transformador colapsa, explota, y a eso se deben parte de los apagones. Y yo quisiera decirles lo siguiente, y sé que esta información resulta un poco odiosa y pesada para alguna gente, pero yo estoy de acuerdo con que el servicio de la energía eléctrica se le debe de cobrar a todo el mundo. No importa que se trate de un sector donde haya muchas personas pobres, yo pienso que se le debe de cobrar una tarifa. Bueno, que esa tarifa que se le cobra a esa persona que viven en esos sectores carenciados no sea tan alta como se cobran en algunos lugares, pero pudiera ser inclusive una tarifa simbólica de 100 pesos mensuales. Pero cuando usted establece una tarifa
de 100 pesos mensuales. Ustedes saben lo que sucede. Que la persona que tiene el servicio, entonces va a tratar de preservarlo. Porque una cosa es que a usted se le suministre un servicio energético y que usted no lo use, y otra cosa es que usted teniéndolo, entonces lo utilice de manera desmedida porque no le sabe a cobre, porque no tiene que pagarlo. Usted puede darse cuenta fácilmente cuando usted se mete a un sector popular, quiénes pagan luz y quiénes tienen el servicio de manera irregular. Y no se necesita tener una copa de agua y una vela prendida para usted adivinar quiénes son los que nos pagan el servicio. Sencillamente, hagan el siguiente ejercicio. Observen que quienes no pagan el servicio, el suministro de energía eléctrica, siempre tienen bombillos de altos consumos. Y usted puede ir a las 12 del día, donde el sol todavía está radiante, y usted verá que esos bombillos que están en la calle, esas bombillas, siempre se mantienen encendidas y no hay forma de que sean apagadas. Y uno dice, pero ¿solucionaría en parte el cobro de la energía eléctrica? Claro, porque quien paga energía eléctrica, aunque sea poco, siempre tiene la amenaza latente de que en caso de un consumo indebido pudiera aumentarle el suministro de energía. Ahora, cuando ustedes hablan de esto, eso le cae mal a mucha gente, pero yo me atrevo a asegurarle a ustedes que en la mayoría de los casos, quienes no le agrada esta medida, hacen uso de redes sociales y de celulares. Y yo le voy a decir, para usted, ¿qué es más importante? ¿Usted tener energía eléctrica o tener un celular encendido? Yo pienso que lo principal es el pago de la energía eléctrica, porque dicho sea de paso, eso es lo que le garantiza a usted el uso del celular, el hecho de que esté cargado. ¿Y quién no tiene celulares aquí en el país? Hay personas que tienen más de un celular. Sin embargo, le molesta pagar la energía eléctrica. Aquí se habló en una ocasión también de cobrar el agua potable, y eso causó ciertas erosiones. Y uno dice, pero realmente son muchos los cobros de los servicios que se hacen aquí, y los servicios son muy deficitarios, y se presenta una disyuntiva entre nosotros y quienes nos suministran la energía eléctrica. Nosotros decimos, yo no pago la energía eléctrica porque la luz tiene un relajo y se va mucho. Y quienes brindan el servicio dicen, ¿cómo yo mejoro el servicio energético si la gente no me paga la luz? Entonces nosotros estamos en esa disyuntiva, y yo creo que ese es uno de los problemas que básicamente tiene que resolver el país. El presidente de la República ha manifestado que ha habido un incremento bastante grande en lo que es agregar kilovatios a las energías eléctricas, incluyendo esas fuentes alternativas, tanto con paneles solares como la aeróbica. Son medidas que de una forma u otra contribuyen al desarrollo energético del país, y que nosotros debemos ir
tratando de ir solucionando, porque debe llegar un gobierno que se preocupe, aunque sea por uno de los principales, por uno de los problemas principales que tiene el país. Cuando un gobernante logre eso, no importa el que sea, es decir, que le puso término a un problema básico del país, ese presidente se va a mantener de una manera perpetua en la mente de los dominicanos. Son muchos los recursos que produce el país, son altos los presupuestos que cada día se elaboran todos los años. Sin embargo, los problemas siempre siguen estáticos. Yo creo que es momento ya de que se resuelva el problema energético. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, cada vez que se apertura un nuevo año escolar, crece la preocupación y la angustia para algunos padres de familia que, a pesar de que el gobierno tiene programas especiales implementados por el INAVIES, donde los estudiantes consiguen los utensilios, entiéndase mochila, cuaderno, tablet, entre otras cosas para asistir a la escuela, siempre hay elementos nuevos que buscar y muchas veces los padres no cuentan con los recursos necesarios para poder enviar a sus hijos a la escuela. En esta ocasión, el gobierno diseñó un programa de un bono de 1,000 pesos para los estudiantes, para que puedan complementar aquellos imprevistos y puedan integrarse a su clase de manera temprana y normal. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La esperanza, con el deseo y con la pasión de aprender y aprender en este año más que nunca. El sector de Cristo Rey de la capital y su escuela básica Padre Eulalio fue el escenario escogido para hacer el anuncio oficial que busca beneficiar en su primera etapa a más de 1 millón de nuevos estudiantes. El sector de Cristo Rey de la capital y su escuela básica Padre Eulalio fue el escenario escogido para hacer el anuncio oficial que busca beneficiar en su primera etapa a más de 1 millón de estudiantes. Es que tengamos un año como lo vamos a tener, sin ningún contratiempo. Siempre obviamente habrán algunos problemas, algunos temas como humanamente siempre puede pasar, pero todo está planificado, todo está organizado para que sea un año muy productivo este nuevo año escolar. El mandatario se hizo acompañar del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y el de Educación, Ángel Hernández. En ese caso esperamos que 1.800.000 niños reciban ese bono a través de sus padres. En este caso se han identificado 1.050.000 hogares que serán beneficiados de ese bono. El jefe del Estado garantizó que, adicional al bono de 1,000 pesos al estudiantado público, recibirán alimentos, libros y uniformes gratuitos. Estamos en proceso también de arreglar toda la infraestructura y corregir toda la infraestructura escolar, como hay que hacer también de mantenimiento anualmente. Estamos también licitando más vehículos para extender el programa TRAE, el programa también de transporte escolar, que ha sido muy exitoso en los lugares donde se ha implementado. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, antes de retirarse, compartió con los niños y autoridades del plantel educativo en Cristo Rey, donde dijo que el año escolar que inicia el próximo 28 de agosto y al que están convocados más de 2 millones de estudiantes será muy productivo. Yo me pongo a observar ahora
y veo que son muchas las facilidades que se brindan en estos tiempos a los estudiantes, porque hubo una época en los años 80 donde los estudiantes, para poder asistir a la escuela, eran muchos los dolores de cabeza que existían. En primer lugar, para un hogar poder mantener bien a sus hijos era una situación difícil, porque había como un atraso y una hambruna mundial. Sin embargo, señores, los tiempos han cambiado. Anteriormente a una persona lo mandaban a la escuela y se iba sin 5 centavos para el receso. Los gobiernos que teníamos antes del 4% no tenían los recursos necesarios para poder impulsar una serie de programas estudiantiles que hoy son una realidad y que son de mucho provecho. Cuando un padre envía a sus hijos a la escuela y sabe que allá van a tener desayuno, van a tener merienda, van a tener un almuerzo y que nuevamente se le da otra merienda más, entonces el padre lo único que tiene que pensar, o los padres, ya cuando salen esos niños a las 4 de la tarde o a las 5, prepararle una cena y uno sabe que ya el muchacho vino completo de las escuelas y es justamente por eso donde hay muchas personas que antes no enviaban sus niños a estudiar, que han visto esto como si se tratara de un plan social adicional que tiene el gobierno, y de esa manera básicamente que mucha gente ve la educación y quizás por eso se enfocan más en lo que pueden recibir los niños que el alimento principal, que debe ser la enseñanza, porque ese debe ser el alimento esencial de las escuelas, enseñar bien la clase, la docencia. Entonces hemos tenido profesores con salario muy bueno, pero aparentemente con menos capacidad que lo que teníamos antes, o no sé si es porque a veces el desarrollo le llega muy rápido a una sociedad como el que le ha llegado a la República Dominicana con las redes sociales, que no todo el mundo estaba preparado para recibir este impacto de estas redes y todo lo que significa la tecnología, porque ya ahora no ha sido un proceso de transición que se ha manejado de manera lenta, no, ha sido muy acelerado. Y son muchos los niños que tienen en este momento una mayor preparación en las herramientas de esos aparatos digitales que tienen los profesores, y ellos pudieran dotarlo de algunos conocimientos, pudiéramos decir, en cuanto a lo que es la historia, pero en cuanto a lo que son los manejos tecnológicos, estos muchachos tienen mayor destreza. Entonces hay una situación que se está dando, que es donde yo entiendo que debe de conjugar el maestro el papel de la enseñanza con las redes sociales. Fíjense que a nivel superior los profesores, los catedráticos, le están exigiendo ahora a los estudiantes universitarios que cuando vayan a redactar los trabajos prácticos que le ponen, deben de hacerlo a mano. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora lo bajan del internet, se lo formatean y le tiran al profesor el examen, y la persona tiene la mente hueca porque probablemente no ha leído nada de lo que dice ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el profesor va a evaluar el trabajo, se da cuenta que cumple con todos los parámetros, con todos los requisitos, pero ¿dónde está el problema básico? En que el estudiante no lo leyó, no sabe lo que dice ahí y obtiene una calificación buena en base al trabajo que entregó, pero la cabeza está vacía, y eso está causando mucho trastorno estudiantil. Y cambiando de tema, señores, los productores de cebolla de Vallejuelo están protestando porque dicen o exigen al gobierno que les pague una deuda de 400 millones de pesos. Señor director, ayúdenos con las imágenes.
Los que labran la tierra en el municipio de Vallejuelo alegan que han agotado todos los procedimientos legales para recibir el pago por la venta de cebollas. Y nosotros, la Unión de Cebolleros, hace un llamado especial, repito, al presidente de la República, que estos productores de cebolla de la República Dominicana no aguantan más. El estado de desesperación que embarga a los productores del sur. Se quejan de que varios meses después de la comercialización siguen recibiendo promesas de parte de las autoridades. De llamamiento al gobierno a que sea flexible con esta situación, porque realmente efectivamente aquí lo que estamos son los productores pobres de este municipio. De la tardanza para hacer efectivo el pago, culpan a las autoridades del Ministerio de Agricultura, institución que adquirió la producción a través de casas comerciales privadas. A donde realmente yo tuve que buscar 50,000 pesos a rédito por las razones de que nuestra cebolla todavía no nos han pagado en el municipio de Vallejuelo. Los agricultores de Vallejuelo temen perder sus tierras, casas y otras propiedades debido a las deudas contraídas para la cosecha de cebollas. Se me venció el préstamo el 23 del mes pasado y todavía no he podido pagar el préstamo porque no he podido conseguir el dinero para pagar. Eso da pena. Según los productores de cebollas, con el pago de más de 400 millones de pesos, se dinamizará la economía en el municipio de Vallejuelo, considerado uno de los más pobres del país. Miren, yo le voy a decir algo. Nosotros, como un país tercermundista, debemos tratar de implementar una serie de medidas que nos ayuden a resolver el problema con los productores. Por ejemplo, hace poco tiempo ustedes veían en las calles que habían de las denominadas guaguas plataneras vendiendo cebolla hasta 10 pesos la libra. Pero una cantidad increíble de cebolla. Pero ¿qué sucede? Que de repente ahora los productos ya pasó la temporada, hubo una merma en la producción y la cebolla está empezando a experimentar unas alzas que son exorbitantes con relación a los precios anteriores. Y nosotros no tenemos los mecanismos en el país como para poder industrializar cuando nos llegan esa temporada de cebolla, de mango, de aguacate, como que no tenemos empresas que se encarguen de preservar esos productos, bien sea enlatando o haciendo otro tipo de procesos donde ellos puedan mantener su esencia y que la población tenga resuelto la solución con esos productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan esa temporada así, que el producto se agota, hay mucho que sobrepasa la capacidad del mercado y lo demás se pierde. Qué lamentable esta situación y que aquí todavía nosotros no empecemos a industrializar todos esos productos para en épocas como esta tenerlo todo el tiempo de manera permanente en el país. Yo veo, ustedes van a los Estados Unidos y ustedes ven todos esos productos enlatados, donde la persona sencillamente va, hace su compra y se lleva su lata de tomate o de ají o de cualquier cosa. Y todos esos productos tienen su preservante, mantienen su esencia. Y esos problemas están cubiertos. Miren cómo están esos productores de cebolla aquí. Ustedes pueden estar plenamente seguros que si eso estuviera industrializado, ellos tuvieran su dinero y estuvieran impulsando nuevas producciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren,
hay noticias que a uno le resultan agradables. A mí particularmente me resulta agradable que haya una comisión estudiando las estructuras del gobierno ante sismo o cualquier otro fenómeno que pueda presentarse. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Primero, a crear en toda la ciudadanía una cultura de que estamos colocados en un espacio que puede ser en cualquier momento impactado por un fenómeno telúrico. Delignia Ascensión fue el invitado central a la 6ª jornada del Código Modelo Sísmico para América Latina. Antes del Cónclave Internacional de Sismología, el funcionario admitió una alta vulnerabilidad de las estructuras estatales. E igualmente en infraestructuras viales, en los puentes, hemos estado con la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica, ONESBIE, desarrollando una serie de evaluaciones, y fruto de esas evaluaciones hemos estado interviniendo una cantidad importante de infraestructuras. El director del Instituto Nacional de Sismología en la República Dominicana, Leonardo Reyes, de su lado dijo que por esas debilidades estructurales es que se ha convocado a 15 naciones de Centro y Suramérica a discutir un nuevo código sismológico que establezca reglas y controles que permitan construcciones resistentes a los movimientos telúricos y otros fenómenos. Bueno, claro que sí, o sea, los códigos cambian cada 3, 4 años en todos los países. Nosotros nos tardó 31 años revisar el nuestro, pero vamos a hablar de más claro. Si el código de 1979, ¿qué pasa? Sale en el 79 y comenzamos a construir desde el 1930, que fue la era de Trujillo. ¿Qué cantidad de edificaciones vulnerables tenemos? Vulnerables no es porque se vayan a caer, sino porque sencillamente no fueron calculadas concibiendo los reglamentos sísmicos. El ministro de Obras Públicas recordó que el primer código de construcción antisísmica se elaboró en el 1979 y reformulado en el 2011. Según el funcionario, antes de esa fecha todas las obras existentes están bajo la supervisión de las autoridades. Sin embargo, es una realidad que en el país, primero, muchas edificaciones e infraestructuras fueron construidas antes de estas aplicaciones. Igualmente que aún en el día de hoy todavía hay construcciones que se hacen de manera informal, sin ningún tipo de previsión de estas naturaleza técnica. La 6ª jornada del Código Sismológico, que se desarrolla en República Dominicana hasta el próximo viernes, busca crear un reglamento regional que unifique criterios técnicos que hagan más resistentes las obras estatales. Nelson Mateo. Oigan, señores, deben revisarse esas reglas cada 4 años. Y aquí la última vez que se hizo fue en el año 79. Si ustedes calculan a la fecha, estamos hablando de 1,44 años. Entonces, nosotros hemos sido bendecidos por Dios de que aquí no ha habido un desastre bastante grande, sobre todo que ustedes saben que la mayoría de la mano de obra que se utiliza aquí para el sector de la construcción es con nacionales haitianos. Y aquí hay personas que compran un solar y en vez de buscar un ingeniero y someter los terrenos a estudio de suelo para determinar si están aptos para hacer una edificación de tal o tantas plantas, bueno, pues empiezan a hacerla poco a poco con un maestro constructor ahí, sin ningún tipo de rigor científico, y hay una inconmensurable cantidad de viviendas hechas así, de 2 y 3 plantas, hechas por albañiles, sin ningún tipo de supervisión. Y una de las pruebas más fehacientes la tenemos en 2 estructuras que se cayeron de una propia empresa. Edificios que cuando luego fueron las autoridades a investigar, dijeron, no, pero nosotros no hemos otorgado esos permisos, pero se construye así. Fíjense que en Haití hubo un terremoto cuya escala
con relación a otros que han pasado en otros países, no han sido tan altos. Sin embargo, el país quedó prácticamente colapsado. Y la mayor parte de las infraestructuras que se hacen aquí, bueno, pues la hacen mano de obra haitiana, aunque lógicamente aquí se tiene un mayor cuidado, en esa parte no podemos perdernos, donde se cumple un poquito más, pero aquí hay muchas construcciones que se han hecho, como dice el refrán, a la brigandina, porque eso de la brigandina viene porque en una ocasión, en los tiempos de Trujillo, había una empresa norteamericana que se dedicaba a la construcción de puentes, Brick and Dine, pero como terminaba en D, entonces la gente con la conjugación decía a la brigandina, porque esos puentes a esas compañías le quedaron mal y Trujillo lo emplazó, que tenían que hacérselo de nuevo, gratuitamente, que le iba a meter los ingenieros presos, y Trujillo hasta se lo fusilaba. Entonces, cada vez que alguien quería poner como referente una mala construcción, decía que eso fue hecho a la brigandina, o sea, al estilo de esas constructoras de puente. Entonces, señores, me da tranquilidad de que se esté buscando la manera de analizar las infraestructuras antes de que suceda cualquier desastre. Miren, allá en la Charles de Gaulle, cuando uno cruza en la dirección oeste-este, ahí se construyó un edificio que tiene muchos años de construido. Y déjenme decirle que el que hizo esa infraestructura perdió el dinero. Yo he escuchado decir que hasta se quitó la vida, lamentablemente. Y ese edificio se quedó ahí colapsado. Ese edificio está ahí, pero se hizo en un pantano que nunca nadie ha podido ocupar eso. Ahí en el malecón, casi esquina Máximo Gómez, hay otro edificio cuya obra está paralizada. Cuando pasan los camiones por ahí, la gente entiende que eso se va a derrumbar. Y son edificaciones de millones de pesos que están varadas. Y así pudiera mencionarle unas cuantas más. Entonces, vale la pena que se revisen, sí, para evitar que ante cualquier sismo vaya a haber un colapso. Por otra parte, señores, los constructores o los trabajadores de la construcción le están pidiendo al presidente de la República, al gobierno, dinamizar ese sector que es uno de los que mayor aporte hace a la empleomanía. Señor director, ayúdenos con las imágenes. En el 2021 fuimos el segundo sector de crecimiento, con un crecimiento superior a un 24%. Ya en el 2022 nosotros vimos la inflación, vimos los recursos caros en los bancos, en el sector financiero, y nosotros pues dijimos de antemano, vamos a tener dificultades en el sector. Entonces cerramos el 2022 con apenas un crecimiento de menos de un 1%. Entonces, 2023, el primer trimestre, descrecimos con relación al 2022 un 3.5%, o sea, fuimos negativos. Y el día de hoy, esas condiciones, nosotros entendemos, no hemos visto los análisis o las estadísticas del Banco Central del segundo trimestre, pero definitivamente hemos decrecido. En rueda de prensa, Copimencon dijo esperar que el sector se dinamice mediante acuerdos con el Banco de Reservas para darles acceso a los 25.000 millones de encaje legal a los pequeños empresarios de la costa. Miren, señores, cambiando de tema, los productores de arroz amenazan con cerrar la frontera. Por supuesto, abuso, señor director.
Ayúdenos con las imágenes. Y la provincia de Montecristi, los productores de arroz y otros cultivos se encuentran en una situación crítica debido al mal estado de los canales de riego, un sistema que según denuncian ha sido abandonado por parte de las instituciones encargadas de su mantenimiento y buen funcionamiento. Pero realmente nosotros hacemos un llamado a las instituciones que tienen que ver con, como es el INDRI, a que vengan a auxilio de nosotros, porque realmente lo que nosotros estamos viviendo en este momento con el acceso al agua es un poco difícil. Hace 50 años aquí, que yo nunca en la historia hubiera visto un canal como llamado el tal canal Guajabo Carbonera, que ni los burros ya pueden pasar por la vera, porque está en una condición pésima, que yo no sé qué es lo que le pasa a los ciertos funcionarios de Luis, que no quieren ayudar al presidente, un buen presidente, pero los funcionarios no quieren ayudarle con esos canales que están perdidos. Los agricultores que dependen en gran medida de estos sistemas de riego para mantener sus cultivos han solicitado la intervención urgente del gobierno. Aseguran que el estado de abandono de estos canales de riego está afectando la producción y por ende su sustento económico. En medio de esta situación viajó hasta esta zona fronteriza de Dajabón el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, Olmedo Cava, quien durante su recorrido desmintió las afirmaciones que los canales han sido abandonados y aseguró que desde el INDRI se está trabajando para intervenir y realizar mantenimientos necesarios a los canales. ¿Hay alguna denuncia de productores sobre el abandono de algunos canales de riego acá en Dajabón? Los canales de riego siempre habrá que darle mantenimiento, no es abandono. Lo que pasa es que son la mayoría de canales en tierra y cuando usted lo limpia a los 2 meses, estamos de nuevo otra vez. O sea, siempre eso es constante, una dinámica. Recuerden ustedes que el INDRI maneja más de 10 mil kilómetros de metros lineales de canales. Es lógico que siempre habrá, lo importante es que nosotros no descuidamos esa parte de mantenimiento y estamos permanentemente limpiando. Ahora mismo vamos a coordinar con los productores un encuentro que tenemos con ellos, precisamente darle un apoyo para que dejarlo todo habilitado y en condiciones óptimas, los canales de riego. El director del INDRI no ofreció detalles específicos sobre los planes de intervención y mantenimiento para los canales de riego, lo que ha generado escepticismo entre los productores de la región. Ya ustedes pudieron ver ahí. Bueno, señores, miren, la primera sala de la Corte de Apelación Penal fijó fecha para conocer del recurso de apelación interpuesto en el caso de los Tucanos para los días 3, 7 y 10 de agosto. En ese caso estará implicado el general Pedro Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino, el coronel Carlos Piscini Núñez, la empresa 4D Business Group y Magic Corp. Ustedes saben que ese expediente ya se había tomado una decisión en la cual el Ministerio Público no quedó conforme por una serie de personas que fueron excluidos ahí. Entonces el caso ya se va a conocer por ante la Corte de Apelación de la primera sala esos días, el día 3, 7 y 10 de agosto. Por otra parte también tiene ya fijado la fecha para conocerse los casos antipulpo. Eso estará a cargo del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Esa audiencia fue aplazada en virtud de que Alexis Medina andaba con unos lentes oscuros por tener presuntamente problemas de conjuntivitis. Entonces se aplazó para el día 30 del mes de agosto y se quedó que en lo sucesivo esos expedientes se iban a conocer los días lunes y miércoles de cada semana. En ese caso está implicado Alexis Medina y comparte, hay varias personas más envueltas en ese caso antipulpo. Ustedes saben, señores, que ahí ha habido una serie de inconvenientes, como el señor Girón dio unas declaraciones que indudablemente le aportaron un poco de mostaza a ese proceso.
lo pusieron en una situación, vamos a decir, muy comprometedora para las personas que están siendo imputados, entre ellos Adán Cáceres. Entonces, señores, ese tipo de proceso que se está llevando es algo que ha tenido que influir mucho en lo que es el accionar político. Dicho sea de paso, se ha dicho que parte de los miembros del PLD ha querido pactar, realizar algunos acuerdos políticos con el PRM, pero que una de las razones que le exponen al presidente Luis Abinader es sobre todo sacar parte de ese expediente a los familiares del expresidente Danilo Medina, algo que no está bajo el control del presidente, sino que hay un ministerio público independiente, y eso es lo que se ha estado especulando de manera extraoficial. De todas maneras, ya nosotros a partir del 30 de agosto vamos a tener la oportunidad de ver el desarrollo de ese proceso que el Ministerio Público lo ha sabido documentar bastante bien, y sobre todo la población ha estado esperando condena en esos casos de corrupción. Hay un lastre muy fuerte que tiene el señor Alexis Medina y parte de los imputados, y es que dentro de ese mismo proceso hay personas que han admitido la comisión de los hechos, y más que admitir la comisión de los hechos, también han hecho la devolución de suma de dinero, lo que deja claro, más allá de cualquier duda razonable, que ciertamente hubo la comisión de ciertos actos de corrupción. Pero ya eso es algo que está en la justicia, y es a la segunda sala de la Cámara Penal que le va a tocar establecer si ciertamente hubo corrupción o no. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.